Vamos dar início a pessoas chegando. Marcos, por exemplo, está numa atividade na universidade com a agência da FAC, então ele disse que que vai longe ainda, vamos dar início ao quinto dia, no último dia do evento, Fórum Global de Unidades Digitais e Linguagens, e nessa sessão presencial, nós iniciamos com a conferência de Finland, da Universidade de Gant, não sei se é sobrenome. A conferência é intitulada Pero I swear this time is citizen companhia, explorando níveis de indexabilidade social de los vocativos em el discurso de língua inglês espanhol. Thank you very much. You can read your title again in a good Spanish. Yeah. Perfect. Muito obrigada pela invitação e pela introdução. E desculpe pelo atraso. Maybe this time it was un poco culpa mía. He preparado mi presentación en español. Las preguntas pueden hacerse en portugués, en español, en inglés, como queráis después. Así que portugués, sí, por supuesto. Así que va a ser un poco una mezcla de lenguas, tal y como también es el tema de mi presentación de hoy, porque vamos a explorar los niveles de indexicalidad social en el discurso bilingüe inglés-español en los Estados Unidos. Y más específicamente vamos a estudiar cómo los vocativos se utilizan como signos indexicales en el habla bilingüe. A ver, imaginemos que estamos en una calle del Paso en Texas, o en Nueva York, o en Miami, Florida. Es muy probable escuchar o encontrarnos con intercambios o diálogos en los que los hablantes hacen cosas como las siguientes. No puedes just show up late every time and act like it's fine, dude. Bro, pero I swear this time it wasn't my fault. Ay, tío, siempre la misma historia, like, just leave earlier. Mira, man, I tried, and you know how traffic is. Es muy, muy relevante hoy. Bueno, como vemos, los hablantes bilingües hacen elecciones, o sea, usan tanto vocativos ingleses como vocativos españoles. En esta presentación vamos a explorar cuáles son los motivos tras estas elecciones, ¿no? O sea, por qué los hablantes utilizan en un contexto el dude en vez de tío y en otro contexto bro en vez de hermano, ¿sí? Y partimos de la idea de que esta elección no es aleatoria. Sí. Para empezar, algo más sobre los vocativos, que es el fenómeno bajo estudio hoy. Los vocativos se definen como formas nominales o pronominales de tratamiento directo, o sea, mediante las cuales los hablantes se dirigen directamente a su interlocutor. Por tanto, se trata de un fenómeno lingüístico prototípicamente intersubjetivo interpersonal. Aquí os he traído un ejemplo de una conversación entre dos chicas españolas y los vocativos se han marcado en negrita como tía, tía y high, que es algo muy similar a tía, como girl, guapa, etc. En general, sin entrar en demasiados detalles, se pueden distinguir entre tres macrocategorías semánticas vocativos. En primer lugar, los nombres propios, en segundo lugar, los pronombres personales de segunda persona, y las formas nominales y adjetivales. ¿Cuáles son las formas que nos interesan hoy? Porque son intercambiables entre ambas lenguas, ¿no? Tenemos ejemplos como cariño, hombre, mujer, cirugía, güey y huevos.
A ver, se trata de un rasgo altamente productivo en el español. Con base en un estudio empírico, Stenström y Jürgensen han demostrado que los jóvenes españoles recurren 5 veces más frecuentemente a los locativos que los jóvenes ingleses, lo que confirma su alta importancia y productividad en el lenguaje coloquial español. De todos modos, esta productividad y variación se encuentra en varios niveles de análisis, en varias dimensiones. Los vocativos altan una alta frecuencia token, o sea, una frecuencia de uso general muy alta. También presentan un amplio paradigma o inventario de formas diferentes y además presentan una amplia polifuncionalidad pragmática y social, o sea, no solo cumplen funciones pragmáticas relacionadas con la apelación o la llamada de atención, sino que también cumplen funciones relacionadas con la cortesía verbal, con la intensificación y la atenuación y también con la marcación de la identidad social de los hablantes. Vamos a dirigir ahora nuestra mirada a los vocativos en el contexto bilingüe español-inglés y aquí es importante destacar que más del 80% de los hispanohablantes en los Estados Unidos han indicado que usan ambas lenguas en distintas situaciones, o sea, usan tanto el español como el inglés en diferentes situaciones. Y este contacto lingüístico entre el español y el inglés han generado diferentes fenómenos de contacto, incluso el código mixto o el cambio de código, lo que en inglés se llama el code switching. En cuanto a la alternancia o el cambio de código, podemos distinguir entre varios tipos, ¿no? Tenemos el cambio de código intraoracional, cuando ocurre la alternancia entre los dos códigos dentro de una oración, como tenemos aquí. Mi hermano está watching o watchando the game. También tenemos cambios de código interoracionales, cuando el cambio ocurre entre dos oraciones o intervenciones de hablantes, como aquí, ¿por qué no? Because I say so. Y por último, es el tipo de cambio de código que nos interesa particularmente en este estudio, es el denominado cambio de código extraoracional, que afecta a elementos que se encuentran fuera de la estructura sintáctica de la oración. Se llama también text switching, como vemos aquí. So you know, when it comes to protecting my family, honey, yo voy a hacerlo. Importante notar aquí también es que estos tags, o sea, vocativos, marcadores pragmáticos, interjecciones, a menudo aparecen también como inserciones o one-word switches. Entonces, cuando tenemos una oración en español, solo aparece el vocativo en inglés o al revés. Hasta ahora, varios estudios previos se han enfocado en el análisis de determinados pares de marcadores pragmáticos, como por ejemplo la alternancia entre los marcadores so y entonces, o entre you know y sabes, como también hizo Renata en un estudio en 2018. Bueno, esos estudios previos han demostrado que cuando entran en contacto dos paradigmas de marcadores o vocativos, que pueden generar o que pueden dar lugar a distintos resultados. En primer lugar, se distingue la coexistencia de dos marcadores equivalentes, lo que no es el resultado más económico, o sea, los hablantes usan un u otro marcador sin clara diferenciación. En segundo lugar, también se ha constatado la diferenciación semántico-pragmática, o sea, el marcador en cada lengua se especializa en determinadas funciones o situaciones. Y por último, también se ha documentado la sustitución de un marcador por otro, lo que también se conoce como la fusión. O sea, cuando los dos sistemas se fusionan, y uno de los dos marcadores desaparece a favor de otro. Bueno,
Muy importante es el hecho de que estos resultados son modulados por factores estructurales, semántico-pragmáticos y sociolingüísticos. O sea, los resultados no son aleatorios, pero están modulados o influenciados por distintos factores. Por tanto, surge la pregunta, ¿cuál es el resultado cuando entra en contacto el paradigma de los notativos ingleses y españoles en el habla bilingüe? Y es una pregunta particularmente relevante para el caso de los vocativos, porque los vocativos se definen por excelencia como elementos que expresan y marcan las relaciones de lexis personal y social. O sea, se dirigen directamente al interlocutor, por lo que no solo dan información sobre el interlocutor, sino también al dirigirse a su interlocutor, el hablante también se posiciona hacia él y dentro del contexto social más amplio. Por eso se considera que los vocativos reflejan la identidad social de los hablantes. Como vemos aquí también en la cita de Hyde, the choice of particular vocal forms can also offer insight about speakers themselves and the identities they seek to display. Por tanto, vamos a definir los vocativos como signos indexicales, o sea, como índices de la identidad social de los hablantes. Y para empezar, quizás algo más sobre la teoría de la indexicalidad. Según nuestros colegas Nielsen y Sansimena, la indexicalidad social se puede definir como la manera en que algo puede señalar algo fuera de sí mismo. Y como este señalamiento puede considerarse un tipo de significado. Por tanto, un signo indexical realmente ayuda o guía al interlocutor y dirige su atención al contexto en que se usa el signo. Por tanto, los signos indexicales son vistos como elementos que contribuyen a la eficacia comunicativa entre los alumnos. Bueno, y en este estudio nos vamos a apoyar más particularmente en la teoría de la indexicalidad social. ¿Sí? La indexicalidad social como desarrollada por autores como Blomat, Hopland y Silverstein. Según esta teoría, los signos lingüísticos llevan un significado social, ¿sí? Adquirido en una comunidad lingüística social particular. Esta teoría insiste en la idea de la contextualización del significado de los signos. O sea, el contexto en el que se usa repetidamente el signo se ve como un componente primordial, esencial del significado del signo. De esta manera, los signos pueden poner en escena, activar determinados aspectos de personas sociales, como pueden informarnos sobre el sexo, sobre la edad, sobre la clase social, sobre la etnicidad, etcétera, puestos en escena durante una conversación, de tal forma que contribuyen a la estilización de determinadas personas o tipos sociales. A ver, los miembros dentro de una comunidad suelen adoptar estos rasgos, así se produce una acomodación entre los miembros de la comunidad y así los signos lingüísticos pueden contribuir a la inclusión de los miembros del in-group y a la exclusión de los miembros del out-group. Bueno, los vocativos son particularmente relevantes y accesibles para los hablantes dentro de una conversación porque, como nos dice Vichy o Gertzi, en contextos conversacionales espontáneos de amabilidad, la sociabilidad amistosa está fácilmente disponible para implementar la indexicalidad social. Así que los elementos que surgen típicamente en estos contextos de sociabilidad, de amabilidad, los elementos lingüísticos son más abiertos a adoptar significados sociales y pueden usarse más fácilmente para expresar la indexicalidad social.
de tal forma, partimos de la idea de que los vocativos cumplen la función lingüística de flagging, ¿sí? Como los hablantes estuvieran ahí con sus banderitas para decir quiénes son, ¿sí? O sea, estos signos indexicales señalan identidades y es lo que recoge o corresponde a la idea de la indexicalidad. A ver, sí, existen diferentes teorías de indexicalidad social. La teoría más prototípica, más utilizada también en análisis empíricos, es la propuesta por Silverstein, que distingue entre varios órdenes de indexicalidad. Así, los signos indexicales del primer orden se basan en observaciones externas. Por ejemplo, los hablantes de una comunidad fácilmente reconocen características lingüísticas típicas de una conversación oral, como por ejemplo en español es, ¿sí? Es que es un marcador general del lenguaje oral coloquial. En segundo lugar, el segundo orden de indexicalidad se basa en observaciones internas dentro de un grupo. Por ejemplo, los jóvenes que se dirigen entre sí mediante formas tabú, o también características idiosincráticas de una persona son fácilmente reconocibles dentro de un grupo. Y por último, los signos indexicales de tercer orden son los denominados emblemas. Son realmente símbolos de diferentes tipos o personas sociales vinculados a ciertos grupos, contribuyen fuertemente al estilo particular de un grupo y forman también parte de metacomentarios, humor o aquí, por ejemplo, el way, que entra también o que se usa para fines comerciales, publicitarios, o que aparece aquí también en memes, ¿no? Cuando eres mexicano y llevas 5 minutos en el filme. Otra categorización es la propuesta por Nielsen, quien se aproxima a la indexicalidad más bien desde un punto de vista continuo, o sea, propone un continuo de signos de baja indexicalidad hasta signos de alta indexicalidad, cuando la relación entre el signo y la identidad social es de 1 a 1. A ver, esos rasgos indexicales no existen por separado o aislados. Muchas veces forman parte de un estilo propio de ciertos grupos o tipos de hablantes y forman así clústeres, ¿no? de rasgos. Se basa en un proceso iterativo, permitiendo a los hablantes posicionarse en el espacio social, adoptando así estilos particulares. Estos estilos particulares no solo afectan a rasgos lingüísticos, sino también incluyen rasgos paraverbales o extralingüísticos, como la moda, preferencias artísticas, etc. Ahora bien, este panorama teórico nos lleva a las siguientes preguntas de investigación. En primer lugar, ¿cómo se organiza el paradigma de los vocativos en el habla bilingüe en española? ¿Y qué parámetros intralingüísticos explican la selección de formas y orden? En segundo lugar, ¿qué papel desempeñan los vocativos en la organización del discurso bilingüe? O sea, en este caso vamos a considerar específicamente la alternancia entre lenguas o el code switching y cómo los vocativos aparecen y funcionan en estos contextos. Y en tercer lugar, ¿en qué medida los vocativos funcionan como índices sociales en el habla bilingüe? ¿Cómo se clasifican según estos órdenes de indexicalidad social que hemos visto y vamos a aplicar la teoría de Silverstein? Antes de pasar a los resultados, un poco más información sobre el corpus utilizado.
Voy a pasar brevemente porque Renata también dio más explicación sobre este corpus el miércoles pasado. Hemos utilizado el Paso Bilingual Corpus, que está creado por nuestra colega Manu Van Haverbeek bajo la dirección de Renata y dos colaboradoras internacionales. Bueno, el paso está caracterizado por una amplia población hispánica. Más del 80% de la población tiene raíces hispanas, de la cual más del 75% tiene raíces mexicanas. El 64% habla el español en casa, el 70% más o menos se identifica como bilingüe. Así que podemos decir que se trata de una ciudad, de una región altamente bilingüe, donde el bilingüismo español-inglés está muy establecido. El corpus recopila conversaciones espontáneas entre hablantes bilingües, o sea, entre hablantes que se identifican como bilingües. Las conversaciones tienen un carácter coloquial ortográfica y el corpus incluye el habla de más o menos 84 participantes. Esta es la distribución de hombres y mujeres en el corpus. Vemos que hay un predominio de mujeres. En cuanto a la edad, la segunda generación, que incluye estudiantes universitarios, es la más representada en el corpus. Bueno, el corpus incluye diferentes tipos de informaciones, tenemos metadatos generales, fichas técnicas, lo más importante son, por supuesto, las grabaciones de audio y las transcripciones, y también incluye cuestionarios sociodemográficos en los que los participantes responden a preguntas que evalúan su actitud hacia el inglés, el español y el bilingüismo en general. Sí. Estas son unos ejemplos de preguntas en el cuestionario, como how well do you feel you can write English and Spanish, how well do you feel you can read English and Spanish, etc. Bueno, el análisis que voy a presentar es un estudio piloto que se basa en una muestra más limitada, o sea, todavía no hemos analizado el corpus entero, sino hemos estudiado una muestra analizada que incluye 11 conversaciones, o sea, más o menos un cuarto del corpus, incluye el habla de 22 hablantes. Todos pertenecen a la segunda generación de los jóvenes, o sea, todos son estudiantes universitarios, y tenemos un poco más mujeres que hombres. En cuanto a la distribución del español e inglés, vemos que el español predomina y constituye más del 70% de las conversaciones analizadas. Este es un breve fragmento del corpus. Bueno, los fragmentos o los segmentos en español están indicados en rojo, los fragmentos en inglés en azul. Así que se nota que se trata realmente de conversaciones altamente bilingües, ¿no? En que se alternan ambas lenguas muy a menudo. Y bueno, en las conversaciones nos interesan, por supuesto, aquí los vocativos como it. Los parámetros que hemos analizado, tomado en consideración en el análisis son los siguientes, o sea, hemos intentado observar correlaciones en cuanto a la productividad, o sea, hemos mirado la frecuencia normalizada de los vocativos. También hemos mirado la distribución de categorías semánticas y las macrofunciones pragmáticas según la lengua del vocativo, y también hemos mirado la distribución social. Bueno, en cuanto a los parámetros sociales, no nos da tiempo mirar todos los parámetros, así que nos enfocamos únicamente en el género de los hablantes.
Luego hemos tomado en cuenta, en primer lugar, el paradigma general de los vocativos y después hemos analizado más detalladamente los contextos bilingües de cambio de código o construction. A ver, pasamos a los resultados y vamos a echar un vistazo primero a la distribución paradigmática de los vocativos en el habla bilingüe. Para responder a la primera pregunta de investigación, vamos a establecer entonces el paradigma bilingüe, vamos a ver las frecuencias de las formas inglesas y españolas. También vamos a tomar en cuenta la distribución semántico-gramática de las distintas categorías y la distribución de las expresiones gramáticas según la lengua. Aquí vemos el paradigma documentado en la muestra analizada y ya se destacan dos formas muy frecuentes, muy productivas en la muestra, que son do's, la forma en inglés, que se destaca como la forma más frecuente, y way, el vocativo típicamente mexicano, que no debe sorprender por el origen mexicano de muchos hablantes hispanos en El Paso. Bueno, en total hemos documentado 300 vocativos distribuidos según 38 types en total. Bueno, al lado de estas formas muy frecuentes, aquí también en la cola del gráfico, digamos, encontramos algunas formas que se consideran half access, o sea, que muestran una sola ocurrencia. Y aquí, bueno, llama la atención que se encuentren muchas formas españolas entre estas formas excepcionales, digamos. Así que el español parece ser la lengua más creativa para formas excepcionales. Aquí nos vamos a enfocar un poco más en detalle en los subparadigmas. Aquí en naranja tenemos los types ingleses con do's como forma más frecuente y aquí los types españoles. En cuanto a la productividad general, o sea, la frecuencia token, vemos ocurrencias o frecuencias muy similares, ¿no? Ambos subparadigmas constituyen más o menos la mitad del inventario total, pero sí observamos más variedad en cuanto al número de types específicos, 12 types para el inglés y 27 types para el subparadigma español, lo que sugiere otra vez una mayor productividad y creatividad para el español. A ver, como paso siguiente vamos a ver si podemos encontrar alguna correlación entre la categoría semántico-pragmática del vocativo y la lengua en que el hablante selecciona el vocativo y por otro lado el funcionamiento pragmático discursivo del vocativo en relación con la lengua del vocativo. Y para responder a esta pregunta nos vamos a apoyar en la hipótesis de selección de lengua como metáfora propuesta por Goldberg. Según esta hipótesis, el español se perfila como lengua de la intimidad y de la subjetividad frente al inglés, que se relaciona más bien con contextos y situaciones de formalidad. Así, el español ya ha sido definido como language of subjectification and English as language of objectification. Así que vamos a ver si esta hipótesis se aplica también a nuestra muestra. Aquí tenemos las distintas categorías semántico-pragmáticas identificadas en el corpus y nos vamos a enfocar en las dos categorías más frecuentes, los familiarizadores que expresan una relación solidaria, de confianza, de amabilidad, como por ejemplo way en el español y dude en inglés. Y los cariñosos que expresan una relación de afectividad, de intimidad, como cariño en español o honey en inglés. Y aquí encontramos tendencias muy notables en cuanto a la distribución de los vocativos ingleses y españoles según la categoría, ¿no?
En los cariñosos hablantes prefieren muy claramente recurrir a un vocativo español, como cariño, mi vida, cielo, y casi no recurren a formas inglesas para expresar estas relaciones íntimas afectivas. Hemos aplicado una prueba de phi cuadrado y los residuos estandarizados, o sea, las diferencias entre frecuencias observadas y frecuencias esperadas, se visualizan aquí en un heat map o un mapa de calor. El azul muestra una sobre representación de los valores, o sea, de las frecuencias observadas, frente al rojo representa una subrepresentación, o sea, cuando tenemos menos casos de los esperados. Y aquí se confirma otra vez la correlación entre el español con los vocativos cariñosos y el inglés, que casi no ocurre para expresar relaciones íntimas. Si echamos ahora un vistazo a la distribución de las funciones pragmáticas, bueno, cabe dar una breve explicación sobre la categorización pragmática aplicada, ¿no?, a los datos. He aplicado la propuesta que he seguido también en mi tesis doctoral, y partimos de la idea de que los vocativos funcionan en dos dimensiones discursivas al mismo tiempo. O sea, cumplen funciones fático-alternativas, pueden usarse para influir en el comportamiento del interlocutor, también pueden usarse como estrategias de control de contacto para abrir, mantener o cerrar el canal de comunicación, y también pueden indicar cambios de tema en la conversación. Por otro lado, en la dimensión polarizadora, los vocativos muchas veces sirven para usos intensificadores dentro o no de la cortesía verbal, y también pueden usarse como elementos atenuantes para proteger la imagen del interlocutor. Así que con esto en mente, vamos a ver cómo se distribuyen los vocativos ingleses y españoles según estas funciones. A primera vista, no hay tendencias muy particulares, muy destacables, frecuencias similares para todas las funciones. La diferencia se nota un poquito mayor aquí dentro del cambio de tema, donde los hablantes parecen preferir un vocativo inglés, pero las diferencias no son significativas, como se observa aquí también en el valor. Para la macrofunción modalizadora, tendencias muy similares también. No hay diferencias significativas en cuanto a la distribución de los vocativos ingleses o españoles según esta macrofunción de intensificación o atenuación. Aquí otra vez los heatmaps, en que aquí, por ejemplo, se confirman otra vez los resultados no significativos. Ahora bien, vamos a centrarnos un poquito más en los vocativos que surgen en contextos de code switching, ¿sí? Cuando se observa un cambio de código. O sea, en esta pregunta nos vamos a enfocar en las siguientes subpreguntas. Forman parte de contextos uni o bilingües. Los hablantes tienen una preferencia por formas españolas o inglesas en los contextos de code switching, por formas específicas quizás, y cuál podría ser el significado pragmático o social del cambio de código a través del vocativo. Aquí vemos los resultados de la frecuencia de los vocativos en contextos unilingües, o sea, donde no hay cambio de código, cuando aparecen en contextos españoles o ingleses de acuerdo con la lengua del vocativo, o cuando aparece en contextos bilingües, que contiene un cambio de código.
Y vemos directamente que los hablantes van a cambiar el código mucho más a menudo mediante un vocativo inglés que mediante un vocativo español, porque en los contextos unilingües los vocativos españoles son los más frecuentes. Los vocativos españoles casi no aparecen en contextos bilingües. Vemos aquí otra vez las coordinaciones. Os he traído aquí un ejemplo de un vocativo español que aparece en un contexto unilingüe. Si no sé de qué hablas, amiga, es importante tener en cuenta que para categorizar los vocativos según el contexto uni o bilingüe, también hemos tomado en cuenta la intervención anterior y posterior a la intervención en la que aparece el vocativo. Y aquí tenemos el vocativo inglés dentro de un contexto bilingüe. From a workbook, brother, acuérdate que no me gustan esas cosas. Así que aquí aparece en un contexto con un cambio de código. Como hemos visto al inicio de la presentación, distinguimos entre distintos tipos de code switching, ¿no? Tenemos un code switching interoracional, como se ve aquí. Tenemos una intervención en inglés, el vocativo sigue en inglés, pero después se cambia al español. Hay muchos artistas que van a venir. También se distingue el code switching intraoracional, cuando se cambia el código dentro de la oración, y aquí también el vocativo puede aparecer en este tipo de code switching. No había dormido tú, literally, like the first day it was August 4th. Por último, los vocativos también pueden aparecer como inserciones o one-word switches, como se ve aquí. El vocativo español cabrón aparece como único elemento español dentro de un contexto inglés. Si vamos a observar ahora las frecuencias de los vocativos según el tipo de code switching, así que el code switching intraoracional o como inserciones, vemos que no hay muchas frecuencias muy destacadas. Sí. Voy a continuar un poquito, así que aquí no hay diferencias significativas. Y si echamos un vistazo al paradigma o los tipos que se utilizan más frecuentemente en los contextos de cambio de código, se destaca otra vez la frecuencia, la predominancia de Dutch, ¿sí? La forma en inglés que aparece más frecuentemente en los contextos bilingües. Y si tomamos ahora en cuenta el tipo de cambio de código, o sea, el tipo de code switching en el que aparece el Dutch, vemos que aparece equilibradamente en contextos de code switching interoracional como intraoracional. Por ejemplo, aquí aparece dentro o sea, anuncia el cambio al español, aquí anuncia el cambio al inglés. Aquí otra vez se trata de un cambio de código interoracional en lo que anuncia el cambio al inglés. Así que se trata de una forma muy versátil, muy dinámica dentro de los contextos de cambio de código. Así que con base en estos ejemplos, en estos contextos, podemos considerar o definir el Dutch como una estrategia de flagging en términos de immersión. Flagging se aplica al uso, se explica como el uso de determinados elementos lingüísticos que se utiliza para señalar un cambio de lengua, así como flag, una banderita. Actúa entonces como marcador fronterizo para marcar transiciones o alternancias de código dentro de una conversación bilingüe,
y ayuda a los hablantes a gestionar, ¿no?, estos diálogos, estos intercambios bilingües. De todos modos, no podemos olvidarnos del hecho de que los vocativos no solo tengan un potencial pragmático, sino también social. Así que al lado de gestionar la conversación bilingüe, también sirve para señalar informalidad, solidaridad y una identidad híbrida bilingüe, ¿no? Y como último paso en el análisis vamos a observar la distribución de los vocativos según el género de los hablantes. Antes de proceder, algo breve sobre la alta variabilidad idiosincrática. O sea, los hablantes muestran una alta variabilidad en cuanto al uso de frecuencia de uso, ¿no?, de los vocativos, así que tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, aquí vemos que en general las frecuencias normalizadas por género muestran que las chicas son más propensas a utilizar vocativos que los hombres, lo que puede relacionarse con el estilo comunicativo más interpersonal, más afectiva de las mujeres en general. En cuanto a la distribución de vocativos ingleses y españoles y el género de los hablantes, vemos que las chicas prefieren claramente los vocativos ingleses frente a los chicos, que suelen recurrir más frecuentemente a los types españoles. Aquí tenemos, se trata de un efecto significativo. Y aquí tenemos los subparadigmas de las chicas con el claro predominio de dude. Aquí un ejemplo, dude, y luego como que dude, no sé si le contesté a Georgia. Frente a los chicos, donde vemos un paradigma muy, muy limitado de vocativos ingleses, pero un paradigma muy variado, muy productivo de vocativos españoles. También en cuanto al comportamiento unilingüe, bilingüe entre chicos y chicas, vemos que los chicos suelen utilizar los vocativos en contextos bilingües, o sea, cuando no hay cambio de código, mientras que las chicas tienden un poquito más a incorporar vocativos en contextos de code switching que los chicos. Ahora bien, pasamos brevemente a la discusión y a las conclusiones. Hemos visto que en cuanto a la frecuencia general, la frecuencia token, que los vocativos españoles y ingleses muestran frecuencias muy similares, pero sí se han notado diferencias en cuanto a los types. O sea, el paradigma español es más variado, más creativo, más productivo que el paradigma inglés. Parecen surgir formas prototípicas de cada lengua, el dude inglés y el güey mexicano-español, lo que parece confirmar el Redundancy Reduction Principle, según el cual son las formas prototípicas de las dos lenguas que entran en contacto que tienden a retenerse en el habla bilingüe. En cuanto a los posibles resultados del contacto lingüístico, podemos considerar o concluir que el paradigma inglés-español tiende a la diferenciación, ¿no? Según la cual los vocativos cariñosos se seleccionan en español, y esto confirma otra vez la hipótesis de selección de lengua como metáfora. En cuanto al comportamiento de los vocativos en contextos de code switching, vemos que los vocativos de inglés son mucho más frecuentes, productivos en estos contextos, y que es sobre todo el dude que surge, que aparece como vocativo frecuente en estos contextos. Y luego, en cuanto a la indexicalidad social de los vocativos, ambos géneros parecen tener claras preferencias, claras tendencias, con el español que predomina en el habla de los chicos, el inglés y sobre todo dude, que emerge como forma típicamente femenina
es también, o son las chicas también que tienden al uso bilingüe de los vocativos, sobre todo de dude. Y bueno, suponemos que este comportamiento puede tener que ver con valores de modernidad, cosmopolitismo, quizás también el prestigio de hablar tanto en inglés y en español, que son valores más típicamente relacionados con las. Y por último, si volvemos ahora a los órdenes de indexicalidad de Silverstein, podemos decir que son sobre todo dude y way que se retienen y que siguen manteniéndose como emblemas, ¿no? O vocativos de tercer orden para indexar una identidad híbrida bilingüe. Aquí hay algunas perspectivas futuras y cualquier pregunta, sugerencia, comentario es muy, muy bienvenido. Gracias. Obrigado.